¿Sabes qué es lo que realmente me vuela la cabeza? Hay personas que simplemente entran en una habitación y de golpe todo mundo las respeta. No dicen ni una sola palabra, no gritan, no hacen ruido, nada. Y aún así, todos los miran de una forma diferente. ¿Quieres saber cuál es su secreto? Te prometo que no es lo que estás pensando. Mira, yo solía ser invisible. Y cuando digo invisible, lo digo literalmente. La gente pasaba por mi lado como si yo fuera un fantasma. En la escuela, en la oficina, en cualquier lugar. Era una sensación horrible. Pero entonces sucedió algo extraño. Cambié 5 pequeñas cosas, solo 5 detalles minúsculos. Y de repente, la gente empezó a tratarme de una forma completamente opuesta. Escuchaban cuando yo hablaba, me pedían mi opinión, genuinamente me respetaban. Y lo más loco de todo es que yo apenas hablaba. Hoy voy a revelarte estos 5 secretos. Vamos a ir desde el más sutil hasta el más poderoso de todos. Y lo mejor es esto. Puedes empezar a usarlos ahora mismo, hoy. No necesitas habilidades especiales ni trucos raros. Son cosas simples que funcionan de verdad. Pero antes, déjame aclararte algo crucial. El respeto no se trata de ser ruidoso, no se trata de ser agresivo ni de presumir. El respeto real es casi como magia. La gente lo siente sin saber por qué. He puesto a prueba estos métodos durante 3 años, en mí mismo, en mis amigos e incluso con desconocidos en la calle. Y cada maldita vez funcionaron. Así que presta mucha atención porque lo que estoy a punto de contarte va a cambiar cómo te ve el mundo para siempre. Vamos con el primero. La postura del ganador. Fíjate en cómo se para la mayoría de la gente. Hombros caídos, cabeza mirando al suelo, ocupando el mínimo espacio posible como si intentaran desaparecer del mapa. Eso es exactamente lo que no debes hacer. Esto es lo que hacen los ganadores. Se mantienen erguidos, hombros hacia atrás, barbilla arriba, no como un robot rígido, no, sino natural, relajado, pero alto. Es como si fueran los dueños del espacio que pisan. ¿Por qué funciona esto? Porque tu cuerpo habla mucho antes de que tu boca pueda decir hola. Cuando te paras derecho, el cerebro de las otras personas piensa automáticamente, esta persona es importante. Ni siquiera se dan cuenta de que lo están pensando, simplemente sucede. Haz la prueba ahora mismo. Siéntate derecho, tira los hombros un poco hacia atrás y ¿sientes eso? ¿Te sientes diferente? Esa es la sensación del respeto comenzando a construirse. Número 2. El poder de la lentitud. ¿Alguna vez has notado que las personas muy respetadas nunca tienen prisa? Se mueven despacio, hablan despacio, hacen todo como si tuvieran todo el tiempo del universo a su disposición. Mientras tanto, las personas nerviosas corren de un lado a otro como pollos sin cabeza. Aquí está la psicología detrás de esto. Cuando te mueves lento, proyectas calma. Cuando proyectas calma, proyectas control. Y cuando tienes el control, la gente te respeta. Es así de simple. Imagínate esto. 2 personas entran a una reunión importante. La primera entra corriendo, tira su mochila al suelo y empieza a hablar a 1000 por hora. La segunda persona entra caminando despacio, se sienta con calma y espera un momento antes de hablar. ¿Quién parece más importante? El lento, siempre. Empieza a practicar esto hoy mismo. Camina un poco más lento, habla un poco más pausado, incluso come más despacio. Tu cerebro se sentirá más tranquilo y los demás te verán con otros ojos. Y hay algo que nadie te dice. Cuando bajas la velocidad, ocurre algo mágico. La gente empieza a esperar a que hables. Se inclinan hacia ti, les da curiosidad. Porque en un mundo donde todos corren y gritan, la persona calmada se convierte en la persona más interesante de la sala. Número 3. El truco del contacto visual. Este da un poco de miedo al principio, pero es increíblemente poderoso. La gran mayoría de la gente mira hacia otro lado cuando habla con alguien. Miran al piso, a la pared, a su teléfono, a cualquier lado menos a los ojos. Grave error, un grave error. Cuando miras a alguien a los ojos, le estás diciendo, te veo, no tengo miedo, tengo confianza. Y la gente respeta la confianza como no tienes idea. Pero ojo, aquí está el truco. No te quedes mirando fijamente como un robot psicópata.
Eso es raro. En lugar de eso, míralos por 3 segundos, luego desvía la mirada 1 segundo y vuelve a mirarlos. Natural, fácil, cómodo. Recuerdo la primera vez que probé esto. Estaba hablando con mi jefe. Usualmente yo me pasaba toda la charla mirando mis shoes, pero esa vez le miré a los ojos. 3 segundos, miro a otro lado, vuelvo a mirar. ¿Sabes qué pasó? Realmente empezó a respetar más mis opiniones. Eran las mismas palabras, las mismas ideas de siempre, pero con un contacto visual diferente. Me voló la cabeza. Practica esto con todo el mundo, con el cajero del supermercado, con tus amigos, con tu familia. En una semana te sentirás como una persona completamente nueva. Número 4. Escucha más de lo que hablas. Vale, esto suena contradictorio. ¿Cómo consigues respeto sin hablar? Pues escuchando como un campeón. Mira lo que hace la mayoría. Alguien empieza a hablar y ellos inmediatamente empiezan a pensar en qué van a responder. No están escuchando de verdad, solo están esperando su turno para hablar. Las personas respetadas hacen lo opuesto. Escuchan con tanta atención que parece que están absorbiendo cada palabra. Ascienden con la cabeza, hacen pequeños sonidos como o «qué interesante». Hacen preguntas que demuestran que les importa el tema. ¿Por qué es esto tan potente? Porque todo el mundo quiere ser escuchado. Cuando escuchas a alguien de verdad, esa persona se siente importante, y cuando haces sentir importante a alguien, te respetan para siempre. Intenta esto. La próxima vez que alguien te hable, olvídate de lo que tú quieres decir. Solo enfócate en entenderlos. Mira su cara, escucha sus palabras, siente lo que ellos sienten, y solo entonces responde. Te vas a sorprender de lo diferente que te van a tratar. Número 5. El arma del silencio. Y espera, porque tienes que escuchar el último secreto. Es el más poderoso, por lejos, pero necesitas entender los 4 anteriores para que este quinto tenga sentido. Créeme, vale la pena. Este es el movimiento definitivo, lo que separa a la gente normal de la gente a la que todos veneran. ¿Estás listo? Aquí va. Cuando pase algo importante, no digas nada. Simplemente quédate callado. Sé que suena raro, déjame explicarte. Cuando hay un problema o drama o caos, todo el mundo empieza a hablar a la vez. Todos tienen una opinión, todos gritan, y en medio de todo ese ruido, nadie es escuchado. Pero la persona que se queda callada, la persona que solo observa y escucha, esa persona se convierte en la persona más poderosa de la habitación. Porque cuando finalmente decide hablar, todos se callan para escucharla. El silencio es un superpoder. Genera curiosidad, te hace parecer sabio, hace que la gente piense que sabes algo que ellos no saben. Así es como se usa. Cuando la gente esté discutiendo o quejándose, no te metas. Quédate quieto, observa, escucha, espera, y cuando todos hayan terminado de hablar, dices algo corto y calmado. Y ¡boom! Todos escuchan. Vi esto en el trabajo el mes pasado. Todos estaban peleando por un proyecto, gritando, discutiendo, volviéndose locos. Un tipo se quedó sentado en silencio todo el tiempo. No dijo ni una palabra. Después de 10 minutos, habló. Dijo 5 palabras. Probemos hacerlo de otra manera. Todos pararon, todos escucharon, todos estuvieron de acuerdo. Ese es el poder del silencio. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta sobre el respeto. No se trata realmente de estos 5 métodos. Ayudan, claro, pero el secreto real es más profundo. El respeto viene de respetarte a ti mismo primero. Cuando te paras derecho, estás respetando tu cuerpo. Cuando te mueves lento, estás respetando tu tiempo. Cuando haces contacto visual, estás respetando tu valor. Cuando escuchas, estás respetando a los demás. Y cuando usas el silencio, estás respetando tus propias palabras. No puedes fingir esto. La gente siente la diferencia entre alguien que actúa y alguien que realmente cree en sí mismo. Así que vamos a resumirlo súper simple. 1. Párate alto como si importas, porque importas. 2. Muévete y habla lento, porque correr te hace ver débil. 3. Mira a los ojos por 3 segundos. Muestra confianza sin ser raro. 4. Escucha tan bien que la gente se sienta comprendida. 5. Usa el silencio como tu arma secreta. Los callados obtienen más respeto que los ruidosos. Estas 5 cosas cambiaron mi vida. Pasé de ser invisible a ser alguien a quien la gente realmente escucha.
y he visto cómo funciona para cientos de personas. Pero dominar estas técnicas requiere una base interna sólida, porque de nada sirve la técnica si por dentro te sientes frágil. Y si quieres blindar tu mente para que nada ni nadie pueda afectarte emocionalmente y forjar un carácter único, tienes que ver este video sobre cómo ser mentalmente indestructible. Ahí te explico cómo construir esa fortaleza interna que hace que el respeto sea automático. Dale clic ahora y nos vemos allá.